Hola, espero que estén bien. Soy Carlos González Bonet y soy miembro de la Cámara Argentina de Comercio ante el Benelux. Y ahí que compartimos pantalla, iniciemos el tema de hoy, que se refiere a cómo iniciar un negocio en Bélgica. La idea de este video es enfocar los puntos importantes para iniciar un negocio en este país. Para esto, lo primero que aconsejamos es elegir un estado legal. Es decir, voy a realizar mi emprendimiento como una persona física o como una persona de existencia ideal o sociedad. Si pretendemos desarrollar la actividad profesional, la primera tarea va a ser elegir la estructura legal que mejor se adapte a mi proyecto. Existen dos opciones para ejercer la actividad como autónomo. Una empresa unipersonal o una empresa con o sin personalidad jurídica. La empresa unipersonal o la sociedad tienen ventajas y desventajas. La elección de la misma es importante porque esto va a tener consecuencias para el futuro del negocio. Las siguientes consideraciones juegan un papel importante en esa elección. Podemos mencionar la naturaleza de la actividad comercial, el número de empleados, el capital disponible, la contribución financiera de los socios, el sistema fiscal más ventajoso, las perspectivas futuras de la empresa. Todas estas cuestiones hay que pensarlas bien antes de elegir, teniendo en cuenta los objetivos del proyecto empresarial el cual vamos a encarar. Como siempre, aconsejamos la consulta previa a un contador, a un asesor comercial, a un tenedor de libros, a un abogado o a un escribano para tener certeza de que los pasos a llevar a cabo en la elección de alguna de estas dos figuras sea la más conveniente. Sigamos a la siguiente. Vamos a ver en particular si elegimos la empresa unipersonal, cuáles son las principales características. La empresa unipersonal es la forma más sencilla de ejercer una actividad por cuenta propia. ¿Por qué es esto? Porque no tiene que redactar estatutos, no requiere un capital de inicio, los costos de establecerse y de operar son relativamente bajos en comparación. Se puede iniciar la actividad rápidamente y, por supuesto, serás tu propio jefe y puedes tomar las decisiones necesarias sin tener que consultar con ningún socio. Por lo general, una contabilidad simple será suficiente. En una empresa unipersonal, los bienes propios de la actividad profesional no se separan de los bienes personales del empresario. Por lo tanto, el empresario garantiza las obligaciones de su empresa con toda su propiedad, lo que no está exento de riesgos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en caso de quiebra de un cliente importante, esto generará deudas al empresario y estas deudas pueden recuperarse de todos los bienes muebles, inmuebles, presentes y futuros del dueño de la empresa. En cuanto a la vivienda habitual del trabajador autónomo, existe una protección actualmente ante los riesgos de perderla por estas causas, en la que la casa no puede declararse sujeta a embargo si se cumplen determinadas condiciones. Esta protección solo se aplica a la vivienda habitual del trabajador autónomo, es decir, al edificio en el que efectivamente resida la mayor parte del año. La protección tampoco es automática. El trabajador, por cuenta propia,
debe tener una declaración de inembargabilidad redactada por un escribano y, por supuesto, el trabajador por cuenta propia puede renunciar a esta protección con una nueva declaración, digamos, ante el mismo escribano, ante un notario. En todo caso, esta declaración finalizará con la muerte del trabajador por cuenta propia o si cambia de situación profesional. Para obtener más información, lo que aconsejamos es ponerse en contacto o con nosotros o o encontrar los detalles de todos los notarios que existen en Bélgica en el sitio oficial de la Federación Real de Notariado Belga. Y en cuanto a la constitución de una sociedad, bueno, aquí vamos a ver que las características para constituirlas son un poco más complejas, lo cual no implica que no sea conveniente pasar por esta complejidad y constituir una sociedad. La intervención de un notario o de un escribano es obligatoria. También es obligatorio declarar un capital mínimo para comenzar. Hay que declarar un plan financiero, un plan de negocios. Hay que redactar los estatutos sociales, es decir, la columna vertebral de cómo se va a manejar esa sociedad. Hay algunos casos en que se necesita el informe de un auditor de la empresa, por ejemplo, en el caso de una contribución en especie. El cese de la actividad y la liquidación de la empresa también hay que tener en cuenta que conllevan costos. Una empresa puede tener su propia personalidad jurídica con sus propios derechos y obligaciones. Por eso hablábamos de la redacción obligatoria de un estatuto, de la ley por la cual se va a manejar esa sociedad. Una empresa tiene más trámites y obligaciones administrativas y legales para conformarse. Las obligaciones contables son mayores, esto es, estados financieros completos, cuentas anuales, etc. Y las decisiones las debe tomar el órgano societario que corresponda. No la toma la persona física, ni el presidente de la compañía, ni un grupo, sino que la toma el órgano de administración, que puede ser la asamblea o la junta general, como se lo llama en Europa. En una empresa, y haciendo la comparación con el autónomo, en una empresa los activos están separados de los activos del empresario. Por lo tanto, puede proteger parte de sus activos contra el riesgo empresarial. Veamos estos dos tipos societarios, de responsabilidad limitada y de responsabilidad ilimitada. En las sociedades de responsabilidad limitada, el accionista solo responde de las deudas de la sociedad por el importe de su aportación. Esto significa que los acreedores de la empresa no pueden tocar los bienes personales del empresario. Estos bienes personales del empresario y los bienes de los accionistas quedarían así protegidos. En varios casos hay una responsabilidad mayor. Este es el caso, por ejemplo, si la empresa es declarada en quiebra dentro de los 3 años siguientes a su constitución y si parece que el capital inicial o el capital aportado fue aparentemente insuficiente para permitir que la empresa funcione normalmente durante al menos 2 años. Y en cuanto a los tipos de responsabilidad ilimitada, en este tipo de sociedades, la responsabilidad ilimitada, el socio, con excepción de los socios comandatarios son los que no participan de la gestión, generalmente son los
inversores pasivos y no tienen un rol directo en las decisiones de la empresa. Es decir, que dejando fuera los socios comanditarios, el resto de los socios también va a garantizar las obligaciones de la sociedad con su patrimonio personal. Si la empresa no puede pagar sus deudas, sus acreedores podrán recuperar el pago de la propiedad privada de los socios. La comparación fiscal entre autónomos y sociedades ya la hicimos en un video previo donde analizábamos el impuesto a las ganancias. Pero vale aclarar, así queda establecido en este video, que en ambos casos las alícuotas serán progresivas en base a la facturación anual de la empresa o del autónomo. Y que estas alícuotas son más altas y más progresivas, o lo que es lo mismo, o crecen más rápidamente para los autónomos que para las sociedades. Para finalizar, solo decirles que esto es una foto de la situación. Siempre sugerimos contactar especialistas, asesorarse bien antes de iniciar cualquier negocio, proyectar a varios años el plan y no caer en el error de tener que cerrar las puertas después de unos años de haber comenzado por no haber planificado correctamente o no haber sido asesorado correctamente. Así que espero que esto les sirva. Consúltennos en cualquier caso sobre los detalles que ustedes quieran ver en particular y les deseo un muy buen día y gracias a la Cámara Argentina de Comercio en el Benelux por darme esta posibilidad de colaborar.